Amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a este quinto episodio de Trinchera del Caos. Mi nombre es Miguel Metre y estoy muy contento de estar un jueves más con ustedes. El jueves pasado no estuvo Leslie platicando del feminismo. Si no han visto el video, los dejo aquí arriba en la cejita aquí en YouTube. Y en Facebook se los dejo aquí abajo en la descripción. Y bueno, hoy traemos pues un tema complicado. Y es que se está cumpliendo un año de que comenzó la pandemia. Parecía que conforme pasaban los meses y subían las cifras de fallecidos, la única luz al final del túnel era una vacuna que acabaría con todo esto. Fue entonces que investigadores, laboratorios con fondos públicos y privados se pusieron las pilas y lograron desarrollar la vacuna como tal. Y si esto es lo que pedía la gente con tanta desesperación, ¿por qué ahora no la aceptan? ¿Por qué la gente se apresuró a tomar cloro, gel antibacterial, por esto la ley seca, sin pensar en ninguna consecuencia? Y para resolvernos todas estas dudas y más está con nosotros Ashanti Calderón, química de profesión y vocación, porque también en sus ratos libres se dedica a compartir sus conocimientos en su canal de YouTube, Aminoácida, que vamos a dejar aquí abajo. Ashanti, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Muchas gracias, emocionada, de verdad, porque pues a mí me gustan muchísimo los podcasts, entonces cuando me invitaron al podcast quedé así encantadísima, no dudé ni un minuto en decir que sí y pues muy contenta. Oye, qué gusto que estés aquí con nosotros. Y muchas gracias a Caro Arias, nuestra amiga que nos contactó para poder llevar a cabo este episodio. Y bueno, Shanti, vamos a platicar un poquito acerca de, ahora sí que las teorías conspirativas en internet, de no se vacunen, les van a inyectar el virus y todas esas cosas. Platícanos un poquito de qué se conforma la vacuna del COVID. Sabemos que hay varias ya. ¿Cómo está formuladas? Digo, en términos sencillos para que la gente pues, pueda captarlo bien. Claro, pues para empezar, primero hay que saber que sí depende de qué tipo de vacuna sea, o sea, no es lo mismo los mismos componentes, por ejemplo, la de ARN mensajero a una que esté hecha con subunidades proteicas. Entonces, para empezar, tenemos que saber que dependiendo de la vacuna o el fabricante son los componentes, pero de manera general está compuesta, obviamente, pues, si lo pudiéramos llamar como principio activo, puede ser el ARN mensajero, las subunidades proteicas, etcétera, ¿no? También tienen conservadores, también tienen estabilizadores, adyuvantes. ¿Y esto para qué sirve? Por ejemplo, el caso de los conservadores, pues para mantener la estabilidad, ¿no? En el momento de tener toda esta parte de la cadena la cadena fría, que es la cadena de transporte de las vacunas, por ejemplo. Los adyuvantes sirven mucho para mejorar la respuesta inmune. Entonces, pues cada una de estas cositas tiene pues su función. Su función, ¿no? claro. Y bueno, sabemos que hay varias, ¿no? Está Pfizer, está la de Moderna, AstraZeneca, sí. que estaba con esto de la trombosis que estaba generando en algunos países de Europa, que la van a dejar de utilizar en lo que hacen los estudios. Digo, sabemos que hay varias. ¿Cuál consideras que es la mejor vacuna por su fórmula, por sus componentes? Claro. Esa es una pregunta súper interesante, ya me la habían hecho varias personas. Entonces, yo creo que una manera de decir, si las vacunas, si todas las vacunas tuvieran el mismo porcentaje de eficacia, yo te diría que sería como comparar, no sé, a Lady Gaga con Beyoncé, o sea, no tiene sentido. Ajá. Pero en este caso, sí, porque las dos son cantantes, Claro. son Los son diferentes, buenas pero son igual de buenas, ¿no? Así es. Entonces, ahorita, si yo te pudiera decir cuál es la mejor, sería con base en eficacia, y es la de Pfizer, porque es la única que tiene a la segunda dosis ya el 95% de eficacia, y esto no se ve con otras vacunas, ¿no? Se ve un porcentaje de eficacia menor. Entonces, yo hasta el momento, con la información que hay, sería la de Pfizer. Oye, y en otro tema, digo, muy relacionado, ¿por qué consideras que la gente tiene tanto escepticismo y tanto miedo y se empiezan a hacer ideas en la cabeza acerca de la vacuna, pero acceden a tomar cosas a ciegas como el dióxido de cloro o esos productos milagros como Herbalife, esas cosas así bien raras? ¿Por qué crees que la gente, crees que es falta de información quizás? Yo creo que, no sé por qué rayos hace eso a la gente, pero yo creo que principalmente es porque masa de desinformación, ¿no? Navega en las redes sociales y la gente realmente no se toma el tiempo de verificar tal información, de verificar si la fuente es confiable, ¿no? De quién te lo está diciendo, dónde lo estás viendo. Entonces, toda esta información simplemente se propaga por las redes sociales, la gente lo lee y pues no crean un juicio, ¿no? O sea, de manera objetiva
de qué información están viendo. Entonces, realmente yo no sé por qué le creen más al vecino realmente que a un personal médico. Claro. Te juro que lo ignoro, me encantaría saberlo, pero yo creo que es más por la facilidad con la que le llega la información, ¿no? Prefieren, a lo mejor, y luego pasa mucho que a los médicos no les entienden. Entonces como, ay, mejor luego lo leo, ¿no? Sí. Y se van y lo hacen. O también puede ser, por ejemplo, por tal vez hacer conclusiones de manera inapropiada o sea, unas conclusiones muy tempranas, como por ejemplo, no, es que ¿sabes qué? A mi vecino, a mi tío, a mi hijo y nos funcionó. Entonces, como ya tienen a todas esas personas o sea, a las que les ha dado, que les ha funcionado, creen que eso aplica para toda la población cuando no. Es que esa es precisamente, o sea, la duda legítima, ¿no? Como tal, ¿por qué cuando les dijeron que el dióxido de cloro curaba o prevenía o era milagroso, chinga, no dudaron ni un momento en empezar a tomarlo y se empezó a vender un montón? Y es que yo creo que lo importante, y en este programa es lo que nos gustaría siempre, es dejar una semillita en la gente. Claro. y poder desmenuzarles esta información que nos estás haciendo el favor de darnos ahorita, porque de verdad he visto muchísimos artículos donde dicen el dióxido de cloro no te hace nada, al contrario te puede hacer daño. Incluso las pólizas de seguro han dicho, no, pues si consumiste dióxido de cloro y te pasa algo por COVID, claro, no vamos a ser responsables, ¿no? Entonces, pero aún así la gente sigue con esa idea y se sigue propagando en las redes sociales, que yo creo que son una gran ventaja, pero también traen varias desventajas al subir información sin ninguna fuente, sin ningún sustento científico. Entonces es bien complicado porque la gente sigue con esas chingaderas del dióxido de cloro, por ejemplo. Sí, y es algo que realmente a mí me impacta muchísimo. O sea, mira, fíjate que yo, cuando me han preguntado, yo digo, no lo recomiendo por una sencilla y única razón, que es que páginas oficiales, por ejemplo, como Cofepris, que es nuestra unidad sanitaria aquí en México, entonces no lo recomienda. El gobierno de México no lo recomienda. O sea, si instituciones oficiales no lo recomiendan, es por algo, ¿no? Tampoco hay los estudios necesarios como para poder, si bien, o sea, no hay si bien no hay los estudios suficientes como para decirte que no, tampoco los hay para que sí, ¿no? Sí, claro. Entonces, si tú, mientras no tengas tú, por ejemplo, una evidencia científica de que, oye, el beneficio es mayor que el riesgo al consumir esto, yo de verdad que pues no lo recomendaría. Yo no estoy diciendo, por ejemplo, que no pudiera servir, por ejemplo, en algunos pacientes, por ejemplo, que sirva suponiendo en personas que no son obesas, que no tienen triglicéridos, o sea, en personas sanas, ¿no? Es un ejemplo, porque todavía no se han hecho los estudios. Sin embargo, yo he leído, por ejemplo, este dióxido de cloro es un agente oxidante. Entonces lo que hace es también oxidar. De hecho, el dióxido de cloro se utiliza como desinfectante. Limpiador, sí. De superficies. Entonces, es literalmente, ¿te vas a venir a tomar cloro? Obviamente no. O sea, también daña tus células de una manera que pudiera ser irreversible. Y bueno, como dijo Paracelso, que yo amo esta frase, todo es veneno, nada es veneno, todo depende de la dosis. Esa es la situación, que la gente no dudó ni un segundo en tomar el dióxido de cloro. Yo me acuerdo cuando empezó esto de la pandemia el año pasado aproximadamente. Bueno, ya justamente fue para marzo, para el puente de Benito Juárez, que sucedió la semana pasada, sí. Que empezaron a salir las cadenas y en el WhatsApp, en el Facebook y todo esto del dióxido de cloro. Y la gente conocida le decías, oye, no, y trataba de explicarle. Digo, uno, a lo mejor pues no como profesional ni estar estudiando el tema, pero dices, si esto no lo recomiendan, como tú dices, las instituciones públicas de salud, pues yo creo que esa chingadera no me la voy a poner en el cuerpo. Y como tú dices, no, o sea, por ejemplo, las instituciones, ya las aseguradoras, me dices, es que yo me lavo las manos, sí. Y ya si te pasa algo con eso, ya tú ves qué haces, ¿no? Sí, caray. Oye, y hablando de la vacuna, por ejemplo, estaba yo leyendo que, y todos lo saben, que hay vacunas que necesitan ser inyectadas en 2 dosis. ¿Es porque es demasiado fuerte la carga para una sola puesta? ¿O cómo funciona? ¿En base a qué es esta situación? Mira, este es todo un arte. Realmente aquí el fabricante es el que decide en cuántas dosis se va a dividir y en cuántas dosis su vacuna ya alcanza el porcentaje de protección que ellos esperan, ¿no? Por ejemplo, sí hay vacunas que son 1 dosis, pero porque con eso ya cumples, haz de cuenta, como el límite mínimo para que tengas una buena protección, ¿no? Entonces podemos ver, por ejemplo, en el caso de Pfizer, que a la primera dosis te esperas 2 semanas, que es lo que tarda más o menos en la vacuna, ya que crees o tener una respuesta inmunológica, son 2 semanas, tienes la protección del 65%.
Pero si te aplica la segunda dosis, que es un refuerzo, aumenta al 90%, ¿no? Entonces depende del fabricante, de la manera en cómo lo hagan los componentes, porque como te dije al principio, a lo mejor las que son de segunda dosis no tienen unos ayudantes que son los que te ayudan a mejorar la respuesta inmune, a lo mejor tan fuerte. Te digo yo, eso realmente ya es un poquito más especializado. Digo, no soy especialista en inmunología, pero sí te podría decir, o sea, mi respuesta sería esa, ¿no? Todo depende del fabricante, ¿no? Claro, sí. Y otra cosa que platicamos al principio también es esta teoría conspirativa que está en internet y en boca de mucha gente, sobre todo en la gente mayor. Yo creo que es igual un poco la desinformación, de que no confían en la vacuna porque se lanzó al público muy rápido. De entrada, ¿qué le dirías a la gente que no se la quiere poner precisamente por esto? Porque la lanzaron muy rápido. Yo creo que, o sea, mucha gente, literalmente, muchísimo personal de salud paró sus investigaciones y cosas que tenían a lo mejor, estaban en otros temas de investigación, etcétera, para unir todas las fuerzas y a ver cómo se solucionaba este problema del COVID, ¿no? Entonces yo creo que es el esfuerzo realmente de muchísimas personas en el mundo. Entonces te voy a platicar rápidamente. Un proceso para sacar una vacuna al mercado es más o menos como el proceso para sacar un medicamento al mercado. Entonces te platico, es una fase, hay diferentes tipos de fases. Una vez que tú ya tienes como el principio activo en el caso de un medicamento, sí, o por ejemplo, si es una vacuna viva atenuada, ya tienes el virus vivo atenuado o la bacteria viva atenuada o lo que sea. Una vez que tú ya tengas esto, ¿qué procede? Probarlo en animales. Entonces, en ratones, o sea, en ratas, ratones, cobayos, perros, caballos. Entonces vas subiendo hasta que llegan a primates, ¿no? No humanos, que son los monos. Sí. Entonces, una vez que ya se prueban animales, luego pasan a humanos, que es la fase 1, las fases clínicas, que es 1, 2, 3, 4. Y la fase 4 es donde se mantiene una vigilancia epidemiológica. Entonces, todos estos estudios, que no sé si los llegaron a escuchar, que sí se hizo la fase 1 y fase 2 y fase 3, y ahorita te voy a comentar lo del aprobado para su uso, pero yo diría que hay la evidencia. Digo, la evidencia no ha sido con base en el tiempo. ¿Por qué? Porque te digo, este proceso de sacar un medicamento o una vacuna al mercado sí dura alrededor de 15 años, o sea, es muchísimo tiempo. Sí. ¿Y por qué tarda tanto? Porque también toda la parte de reclutar la gente, de trabajar con los animales, de que tus experimentos pues ya tengan como cierta validez, pues tarda, ¿no? Y también tienes que ver los efectos conforme pasa el tiempo. En el caso, por ejemplo, de la seguridad. ¿Cómo yo me aseguro que mi vacuna, o sea, sí está causando un efecto benéfico? Pero yo también me tengo que asegurar que, por ejemplo, no vas a quedar mutado, por ejemplo, ¿no? Te va a salir otro brazo aquí. Entonces, todo eso sí se tiene que ir viendo conforme en el tiempo. Pero los estudios que se han hecho hasta ahorita tienen bastante robustez o solidez en la parte metodológica. Entonces, muchísima gente también fue voluntarios, actuaron todos súper rápido. Yo creo que fue rápido, pero yo creo que está bien hecho, ¿no? Yo creo que, como dice el nombre, es una emergencia sanitaria, es una pandemia y tenemos que actuar rápido. No podemos esperarnos 10 años a ver cuándo va a salir la vacuna. Sí, yo creo que de las cosas malas, evidentemente, que ha traído el COVID, una de las cosas buenas que podríamos sacar es esa conjunción que hubo entre los países y entre los gobiernos y entre las mismas instituciones de salud, claro, para actuar de manera como sumamente rápido, y vamos a desarrollar una vacuna y nos vamos a esforzar, y toda la comunidad científica estaba trabajando, ahora sí que viendo lo de la vacuna, ¿no? Entonces, ¿de qué depende el tiempo que esté lista una vacuna? Hay ciertas fases de pruebas y cada determinada vacuna tiene sus pruebas. Empiezan con animales, o sea, es un proceso, entonces sí es un proceso largo como tal. Muy largo, o sea, muy largo. Te digo, en promedio son 15 años, pero de verdad que puede llegar hasta 20 años, ¿no? Entonces, así, un paréntesis que voy a hacer aquí es, por ejemplo, con los antibióticos. Por eso siempre te dicen, ¿sabes una cosa? O sea, de verdad cuide los antibióticos porque, o sea, sí ya se descubrieron algunos, pero cada vez es más difícil descubrir unos mejores y que sean sensibles a las bacterias, ¿no? O sea, en el caso de los antibacterianos que queremos atacar. Entonces es un proceso muy complicado. Imagínate que luego una persona, por ejemplo, se muera por una enfermedad que pudo ser atacada con un antibacteriano que existe ahorita, pero por la resistencia que ya genera esa bacteria, ya no sirve. Entonces esperar 10, 15 o 20 años hasta que puedan salir
nuevos y mejores antibacterianos. Es un lío, es un lío. Oye, qué bueno que toco este tema y me voy a desviar un poquito de esto, porque es bien interesante eso. Hace un tiempo, yo constantemente me enfermaba de la garganta. Y iba a un doctor, médico familiar, que cada vez que iba me recetaba antibióticos. Hasta que un compañero, un amigo que es médico, me dijo, güey, es que no siempre que tienes infección de la garganta se te dan antibióticos. Entonces, a lo mejor va a ser una pregunta como de índole muy polémica a lo mejor. ¿Por qué crees que los doctores entonces te recetan antibióticos cuando a lo mejor no lo necesitas? ¿Es falta de información? ¿Allá hay algún convenio con las farmacéuticas? Yo creo que primeramente, o sea, por ejemplo, el médico tiene que ser experto en el área, ¿no? Entonces, para empezar, es allá. Yo creo que es la expertise de ver qué, tus síntomas. O sea, ¿qué me está diciendo la clínica tuya ahorita, no? O sea, ¿cómo estás? ¿Tienes fiebre? ¿Te duele la garganta? ¿Tu esputo de qué color es? ¿Es verde? ¿Es blanquito? O sea, claro. Él tiene que juntar toda la evidencia clínica que presente el paciente y con base en eso saber si va a mandar, por ejemplo, un antibiograma al laboratorio clínico. Que el antibiograma no es nada más y nada menos que, por ejemplo, si tienes infección en la garganta o suponemos que tienes algo en la garganta, pero queremos saber qué es, lo que van a hacer primeramente es aislar, ¿no? Por ejemplo, el caso de que es una bacteria, aíslan la bacteria y luego le ponen una serie de antibióticos a ver a cuál antibiótico es sensible. Sí. Entonces te dan ese antibiótico, ¿no? Tal vez puede ser un poquito la falta de experiencia o de expertise, ¿no? O a lo mejor ya son personas muy antiguas. Totalmente. Que ya no tienen esa buena praxis, claro. Pues si lo quieres llamar de alguna manera, ¿no? Entonces yo creo que es una mala praxis. O sea, es el proceso que se debería seguir, esto que nos acaba de comentar. Uh-huh. Pero pues siempre, digo, en mi caso de mi doctor, que era una persona grande, ahora sí que le atinaste, sí, siempre era como un chingo de antibióticos. No. Y me dijeron, ¿sabes qué? Estás creando resistencia y así como empiezan los problemas que comentabas ahorita, ¿no? ¿Sabes qué pasa igual? Dependiendo de a qué médico vayas. Porque, por ejemplo, si tienes algún médico que tiene un consultorio particular, allá no hay de por medio, por ejemplo, como en el caso de ciertas farmacias aquí, que no voy a decir los nombres, que tienen consultorios de consultas, okay, pues muy económicas. Sí. Entonces ellos sí te dicen, ¿sabes qué? Te voy a dar una comisión por cada medicamento que tú recetes. Claro. Entonces, o sea, a mí me pasó que yo una vez llegué así súper deshidratada, tenía diarrea, no sé qué me había dado. Entonces ya me estaban bombardeando con antibióticos. Y yo, espérate, o sea, ya sabes, o sea, no, tranquilo. Entonces solo me compré mi suerito, de todo lo que me dieron, me compré el suero para hidratarme. Entonces, luego no saben, yo creo que es, no porque no sepan, sino también porque pues es dinero, ¿no? O sea, claro. Es complicado. Ay, qué polémica se puso el programa hoy. Es complicado. No, pero es una realidad y como tú dices, te pasó una situación y dices, pues tú ya más o menos tienes el conocimiento, estás en ese ámbito y más o menos pudiste reaccionar porque otra persona se hubiera tomado el chingadazo de antibióticos, claro, que le dieron y pues a la larga hace pues daño, ¿no? Y lo peor es que luego se sienten bien y lo dejan de tomar y acaban el tratamiento. Y ahí es donde empiezan los problemas. Regresando al tema del COVID, porque ya nos desviamos un montón, nada más porque me encanta el chisme y lo polémico. A ver, hay quienes se sienten muy escépticos de la vacuna. Y una pregunta que me topé haciendo mi investigación, porque aquí también hacemos nuestra investigación, ¿por qué se pudo lograr tener una vacuna tan rápido para un virus tan nuevo y no han salido vacunas o tratamientos para enfermedades que llevan más tiempo cobrando vidas, como el VIH-Sida, por ejemplo? ¿Por qué? Acá te voy a decir una cosa y ese es el punto clave, que definitivo, igual ya me habían hecho esa pregunta. Entonces, para empezar, así lo conciso, es que el coronavirus no necesita entrar a nuestro núcleo para poder replicarse, ¿no? En cambio, el VIH sí. Uh-huh. El VIH sí entra a las células del hospedero, adentro al DNA se intercala, o sea, se pone ahí, o sea, literalmente tu DNA es transformado y ya tienes un pedazo del virus. Sí. Entonces es algo que, ¿cómo puedes parar esa replicación? O sea, es muy complicado. Una vez que ya se introdujo a tu DNA, es más complicado. El coronavirus no, ¿sí? Entonces es más difícil atacar algo que es más, pues, dañino o tiene un background más. O sea, el mecanismo de acción de cómo actúa el VIH es mucho más complicado que el coronavirus. Pero, si lo quieres ver entre comillas, es menos contagioso. ¿Por qué? Porque pues es por, no sé, jeringas, me pasa sangre contaminada, relaciones sexuales. Claro. ¿Y qué tiene el coronavirus? Que es gotitas. O sea, yo te puedo no besar, simplemente estamos hablando y ya me contagiaste. Ya sabes, se llaman gotitas de flush.
que son las que sacamos cuando hablamos, cuando estornudamos. Entonces, yo creo que ellos lo que agarraron ahorita, por ejemplo, para la vacuna, es la proteína S que está fuerita del virus. Es una proteína que realmente es una proteína que se mantiene constante con el tiempo. Supongamos que hayan varias cepas del coronavirus, pero mientras no mute la parte del genoma que codifica para esa proteína, las vacunas que están ahorita, yo creo que van a seguir funcionando. Ok. No sé si respondí tu pregunta. Sí. Lo que pasa es que la gente también, y quiero ser muy reiterativo en esto, yo creo que es falta de información muchas veces. A ver, la gente que ha preguntado esto, donde he visto esto, no es que la comunidad científica haya dejado de trabajar en esas curas del VIH o de otro tipo de enfermedades más graves o igual de graves, pero esto, como comentamos, era una emergencia sanitaria y era una pandemia, y una pandemia es algo a nivel mundial, como dice la palabra pandemia. Entonces había que enfocarse en este momento esto porque se están cobrando muchísimas vidas. ¿Y sabes qué es lo más cañón de acá? Es lo que te digo, a lo mejor, yo creo que el VIH y yo creo que la obesidad y todo eso, lo demás, es una pandemia también, pero yo creo que aquí el factor de cómo, o sea, del mecanismo de transmisión, o sea, de cómo te puedes contagiar, es peligroso en el caso del coronavirus. ¿Por qué? Porque es tan fácil, o sea, es tan fácil que estén pululando allá las gotículas de agua, cuando estamos hablando, o sea, de agua de saliva, ¿ya? Sí. Entonces es más complicado. Ahora, en función de... creo que uno de los propósitos de este programa es tratar de hacerle a la gente más digerible ese tipo de información y así tener mayor alcance y que la gente pueda hacer un poco de conciencia siempre en los temas que tratamos. ¿Cómo podrías convencer a alguien de que la vacuna efectivamente es confiable y es / la mejor opción? Porque, por ejemplo, hoy me topé con una persona que me dijo que su papá, una persona ya grande de 70 y tantos años, no se quería vacunar. O sea, de plano, y ahora sí que es como que la media, ¿no? La gente de esa edad dice, no, yo no voy a vacunar, me van a hacer algo y voy a enfermar, me voy a morir. Entonces, ¿cómo podrías, en palabras simples, decir que sí, efectivamente es lo más confiable tú desde tu parte profesional, de tu conocimiento, y así como al chile, ¿no? Esto es lo mejor que podrían hacer. Pues si quieres que te diga cómo yo persuadiría a la gente, la verdad es que eso no va a pasar. O sea, yo digo las cosas de manera objetiva. O sea, esta charla que estamos teniendo ahorita, pues yo te estoy diciendo las cosas de manera objetiva y por lo que me he involucrado en la lectura, ¿no? Pero yo realmente jamás, o sea, yo respeto mucho lo que dice la gente de que si no quieres vacunarte, yo sí le digo, ok, eso está bien, tu decisión es muy respetable, la vacunación al fin y al cabo no es algo obligatorio hasta este punto, pero yo le digo, sí te sugiero que te informes, ¿no? Que te informes más al respecto. Entonces yo realmente no... Porque es desgastante, ¿sabes? Sí. O sea, es muy desgastante porque luego hay gente que ya, o sea, llega un punto que ni te escucha. Entonces, ¿yo para qué me voy a desgastar si la otra gente ya dijo que por sus huevos no se va a vacunar? Entonces, sí. Entonces, yo realmente... La información está ahí. Entonces, yo no te diría, ¿sabes qué? Sí, vacúnate, ¿sabes qué? No, vacúnate. Solo a las personas que no están involucradas en el área de la salud, que requieren que alguien les dé esa información, como tú dices, desmenuzada para que lo puedan entender y cómo funciona, puedan optar por siempre sí vacunarse o siempre no vacunarse. Pero yo creo que es una decisión propia y cada quien, pues, es muy respetable, ¿no? Oye, ¿y crees que en particular el gobierno de México, sabemos que la cantidad de vacunas que están llegando, yo creo que están llegando de poquito en poquito, ¿tú crees que están manejando la información de manera adecuada? Es decir, si está invitando a la gente mayor a vacunarse, ¿tú crees que es lo suficientemente bien que se está manejando o crees que les hace falta como más, pues, emitir más información más clara, o crees que está haciendo un manejo correcto en la medida de las posibilidades del país como tal? Ay, pues allá que te digo, igual es algo complicado porque yo creo que está bien el plan de vacunación que tiene, ¿no? Primero personal de salud y después nos vamos de mayor a menor en edad, o sea, de mayor edad a menor edad para vacunar a las demás personas que no son los de primera línea, ¿no? Que están en los hospitales. Yo creo que eso es bueno. Yo creo que aquí lo que hace falta también es mucha educación. Yo creo que sí habría que hacer como más campañas, ¿no? Como más campañas para educar a la gente a que las vacunas son importantes. O sea, las vacunas, por ejemplo, por la vacunación nosotros hemos erradicado la viruela, por ejemplo, ¿no? Sí. Una enfermedad, pues, mortal.
Entonces, yo creo que la vacunación ha hablado por sí sola en la historia, se puede revisar eso, ¿no? Entonces, yo creo que México sí, tal vez pudiera ser un poco más, pero es que digo que es un tema complicado porque allá hay mucho ya interés de por medio. También hay muchísimo mercado negro, personas que yo he escuchado que se roban literalmente las vacunas de los hospitales y las venden. Es un caos total, pero yo creo que eso existe no solo en México, en todos los países. Sí. Ahora sí que es una triste realidad. Sí. Eso. Ya para ir cerrando el tema, nos contaron por ahí que fuiste voluntaria para un estudio de la vacuna. ¿Te dio miedo al principio? ¿Cuál fue tu motivación de entrada para decir, pues voy? Yo creo que la motivación fue personal. O sea, yo de verdad, no sé, a mí como que me place mucho como esta parte de, no sé, así como mi meta en la vida. Ay, sí. Es salvarle la vida a alguien. O sea, claro. Literalmente, no sé, que alguien y lo vayan a atropellar y me pongo allá. Y lo salves. Ajá, o sea, me encantaría salvar a alguien. Entonces yo creo que esto sí fue algo como, la motivación yo creo que fue muy interna, o sea, fue algo que genuinamente quería hacer. Entonces, pues creo que aportar o mi dato, o sea, suma a la estadística, ¿no? Que al final va a tener Cancino, ¿no? Entonces, ya no son, haz de cuenta, 999 personas, son 1000 conmigo, entonces yo creo que yo sumo, yo puedo dar, pues, o sea, que yo haya participado suma, ¿no? O sea, suma muchísimo a los estudios. Y luego también dije, o sea, por ejemplo, yo soy fase 3, ya hay estudios previos, que es fase 1 y fase 2, y yo digo, imagínate esa gente que neta se avienta por amor al arte, así, al amor a la ciencia, a ver qué chingados en la fase 1, qué tal si allá todo sale mal, o sea, es un ejemplo, ¿no? Claro. ¿Qué tal si todo sale mal? Allá ella se aventó, esa persona ya se chingó, de cuenta, ¿no? En el peor de los casos, ¿no? Que no ha ocurrido eso, o sea, no se ha visto algún efecto adverso muy terrible, o sea, lo que se ha visto son efectos secundarios, ¿no? Pero realmente la motivación fue muy personal. Qué chido, qué buena actitud tienes y neta para decir yo sumo, ¿no? Quiero sumar a este proceso tan complicado que está viendo. Qué padre. ¿Tuviste alguna reacción secundaria tú? O sea, ¿te dio como fiebre o algo así después de la vacuna? Secundaria, ajá, pues lo que se espera, ¿no? O sea, es por ejemplo el dolorcito de cabeza, que de hecho ni siquiera fue así como una fiebre. Sí. O sea, tuve 37.5 me parece, no recuerdo, pero sí, yo como que dije, ay, me siento mal. Me tomé un paracetamol de 500 miligramos, me dormí 2 horitas y ya. Y me quedó doliendo 3 días el lugar de la vacuna. Pero realmente no, o sea, nunca se me enrojeció, no se me hinchó, no he tenido nada, ¿no? O sea, que me alarme. Sí. Y para dejar en claro el proceso de las pruebas, que ahorita ya no hay, pero en su momento hubieron. El estudio fue doble ciego, es decir, ni los del centro. Ok, sabían que te inyectaron. ¿Saben qué me inyectaron? Ni yo lo sé. O sea, no es como que seleccionen a las personas porque ya habría un sesgo. Ok, ¿sabes? Claro. O sea, por ejemplo, si yo sé que soy vacuna, ay, me voy a estar muriendo a cada rato, ya sabes. Y las personas que no, que saben que son placebo. Me salió otro brazo aquí. Y las personas que saben que son placebos de cuenta, ay, sí, no tuve nada. Entonces, si tú sabes qué eres, o sea, justamente para eso se hacen los dobles ciegos. Para que ni los que te están atendiendo, por ejemplo, te vacunen con más calmita porque saben que eres vacuna. O te traten así mejor. O sea, para que no haya ningún tipo de sesgo. Sí. Entonces, nadie lo sabe. O sea, no te separan, no te seleccionan. Simplemente es como el cúmulo de gente que fue al azar, o sea, es aleatorizado, ¿no? O sea, ellos los del centro no sabían que yo iba a ir. O sea, así como pude ir yo, pudiste ir tú. Claro. Entonces, es súper aleatorizado, no hay ningún sesgo. Entonces, así. Oye, ¿y hay algún estudio o algún tipo de información que te especifique qué puede pasar si una persona ya teniendo el virus se vacuna, digo, sin saberlo, vas a vacunarte y tienes el virus, ¿hay algún tipo de reacción o todavía no se sabe, no ha habido ningún caso, vaya? Fíjate que he visto, bueno, no sé si ha habido casos, supongo que sí, que hay gente que se vacuna y debe estar infectado, pero fíjate que estuve leyendo comentarios de expertos y decía que lo único que puede pasar es, por ejemplo, que la vacuna no tenga su misma eficacia, ¿no? O sea, que se reduzca. ¿Por qué? Porque ya estás teniendo una respuesta inmune al momento que te están poniendo la vacuna. Entonces, yo creo que eso pasaría, ¿no? Yo creo que, pues según el experto, que digo que es lo que yo he leído, nada más, o sea, no pasaría a más. O sea, no es como que vayas a tener peor COVID, o sea, no va a pasar nada de eso. Oye, y si te vacunan, por ejemplo, ya no es necesario el uso del cubrebocas, ya puedes, porque he visto muchísimos videos donde ya gente que se vacuna y ahora sí sale como si nada. Digo, en países donde ya están vacunando, ¿no? Ya salen como si nada, bajan las medidas.
¿Es cierto eso? ¿Tiene un tiempo de reacción para generar la inmunidad? ¿Es inmediato? ¿Cuánto tiempo te dicen que ya estás inmunizado completamente? Bueno, por ejemplo, te digo, como depende de cuántas dosis tengas. Por ejemplo, si es una vacuna que solo es de una dosis, a los 21 días en promedio, 15, 21 días, ya puedes estar seguro de que tienes cierta protección. Ujú. Si es de 2 dosis, te tienes que esperar a tu segunda dosis y después de la segunda dosis, 15 o 21 días ya para como asegurar también Ujú. que ya has tenido una respuesta, o sea, que tu organismo ya ha respondido a tal estímulo que es la vacuna. Entonces, no, o sea, si ya te vacunaste, sigue utilizando cubrebocas, sigue lavándote las manos, sigue, o sea, cargando tu gel, tu Tú como si nada, sanitizante. como si nada. Sí, porque es que eso es muy egoísta, ¿sabes? Es muy Sí, egoísta, porque no toda la gente está vacunada al tiene el momento que tú acceso, estás vacunado. claro. Entonces, tú puedes ser, haz de cuenta, portador, no sé, supongamos que tu reloj esté infectado, tú estás infectado, tus manos, tu cabello, tu ropa, o sea, no lo sé, ¿no? Entonces tú también puedes ser, si bien tú no te enfermas, supongamos, porque no tienes la vacuna, sí puede ser, o sea, nada dice que no pueda ser un portador, ¿no? Ujú. Entonces yo creo que eso sería ser egoísta, entonces yo creo que no. O sea, que la gente se siga cuidando igual y sobre todo, pues, lo más importante de todo, no hacer eventos masivos, ¿no? O sea, con muchísima gente. Sí, ¿cómo les hemos repetido hasta el cansancio todos y cada fin de semana ves en Instagram, puta, fiestas y demás? Entonces, como tal, para entenderlo mejor, te pueden vacunar, puedes portar el virus y puedes contagiar, pero a ti ya no se te desarrolla, ¿no? Si a ti entra el virus, o sea, estás en contacto otra vez con el virus ya no va a desencadenar una respuesta inmunológica inflamatoria como la que estaría viendo en una persona que no está vacunada. Entonces, pon tú que te puede volver a entrar, pero tu sistema inmunológico, por ejemplo, ya tiene células que están al ataque para abordar al virus y ya tiene anticuerpos que están al ataque para abordar al virus. Entonces, sí te puedes infectar, entre comillas, pero no te infectas, o sea, ya no vas a presentar la enfermedad, ¿no? Claro. Ajá. Entonces, de hecho, igual por eso dicen que hay un tipo de como reacción, no reacción, inmunidad de rebaño, no sé si lo has Sí, escuchado. sí, sí. Entonces, bueno, esta inmunidad de rebaño que es, o sea, nada más y nada menos que, pues, X porcentaje, no me sé el porcentaje de la población esté vacunada y con eso, pues ya tú evitas contagios. De cuenta, el virus quiere ir acá, no, no puede porque hay una persona vacunada, Sí. ¿no? Quiere ir acá, no, no puede porque hay una persona vacunada. Sí. Entonces, si no infecta a estos no van a poder infectar a los otros. Sí, que esto es lo que al principio se decía cuando decían esas pendejadas de que querían hacer fiestas para hacer la inmunidad de rebaño como para que se contagien todos. O sea, una mamada, nada que ver. No manches, no. Oye, y ya para cerrar el tema, eres una persona que estudia mucho, aún estás estudiando tu doctorado, me dijiste, ¿no? No, maestría, Tu maestría. Tu maestría, ya me estoy adelantando. Seguro vas por el doctorado después. Oye, ¿qué opinas tú de la propuesta esta por parte del gobierno de vacunar a los maestros para que regresen los niños a la escuela? ¿Consideras que sea viable, es funcional o crees que es muy prematuro hablar de eso? Yo creo que, ay, no tiene ningún sentido. Ujú. ¿Por qué? ¿Por qué no tiene sentido para mí? Porque, ajá, supongamos que vacunen a los maestros. Ajá, y los niños, y los papás de los niños, Sí. y los abuelos de los niños que cuidan a los niños porque sus papás se van a trabajar. Sí. Entonces, es lo mismo, sería un poco como egoísta esta parte de decir, ok, yo maestro sí estoy vacunado, pero y el personal de limpieza también de la Claro. escuela, ¿no? Por ejemplo. O sea, se van a estar vacunados también. O sea, tú puedes adquirir, por ejemplo, supongamos que el papá de un niño tiene el coronavirus, el niño, pues, supongamos, se infecta y ese niño convive con el otro niño y luego con sus papás. Entonces, ajá, los maestros no se van a infectar, pero pueden infectar a otras personas. Es un foco de infección, ¿no? O sea, yo creo que tampoco es tan viable en este punto, ¿no? Sí, O sea, es un siento poco que no. prematuro y apresurado. Sí. Y sobre todo si tenemos ahora sí, tantas herramientas tecnológicas para que los niños puedan seguir tomando las clases, ahora sí que pues hay que echarle un Digo, poquito sé que no es lo mismo y sé que es complicado para los chiquitines, ¿no? O sea, tú también como mamá te estás jalando los pelos si eres Ya no ama de soporto casa. a los niños. No, o sea, yo me imagino, o sea, yo de verdad mis respetos totales. Pero sí, es complicado, o sea, es complicado, pero yo creo que los niños al final están muy, muy en la tecnología. Y yo creo que, nada más por la parte esta como de la concentración, Sí. pero yo creo que, o sea, por ejemplo, aprender a utilizar las tablets, las compus, o sea, es como algo súper sencillo para Claro. ellos, pero yo creo que la parte como de la concentración.
Sí, lo sí, que sí. afecta un poco. Sí, ahí está el problema. Por las mamás que se están arrancando los pelos con los niños. Sí. Pues bueno, Shanti, esto es básicamente todo. Digo, el tema es larguísimo y súper interesante y podríamos hablar horas de esto. Pero pues más o menos a grandes rasgos es lo que queríamos. Que nos resolvieras las dudas. Eres una buenaza en esto. Se ve que estudias un montón y sabes un chingo. Y qué chido que hayas podido acompañarnos y platicar un poquito acerca de estos temas que... Como comentamos durante todo el programa, hace falta yo creo que mucha información, no está completa la información y o te la dan así como a medias Claro. o no te la dan ni siquiera, ¿no? Entonces, ojalá la gente que tenga la oportunidad de recibir la vacuna, pues pueda, digo, lo hagan y la gente que tus papás o ya, que los empujen y que les hagan ver, que les muestren el programa y que les hagan ver que pues es lo más correcto. Algo más que deseas Claro. agregar, tus redes sociales, por ejemplo, ¿dónde te pueden encontrar? Tienes un canal de YouTube que se llama Aminoácida. ¿Algo más que quieras compartir a la gente para que conozca tu trabajo? Mi trabajo, mi hobby es el de hacer videos de divulgación científica. Es algo que realmente me apasiona muchísimo, me encanta. Me encanta esta idea de divulgar ciencia. Y pues ya solo está el canal de Aminoácida. Y ya, o sea, y tengo un Instagram de Aminoácida, pero ya son como más playeras que yo hago como de conciencia, de ciencia. ¿En serio? Sí, Qué chido. Sí, de ciencia conciencia. Entonces, pues allá pueden encontrar, de hecho, en mi Instagram, que es Ashanti Calderón, pueden encontrar como un Linktree, que es donde tengo un montón de links, y allá pueden encontrar pues todo lo demás, ¿no? Ok. Mío. Qué chido. Vamos a dejar aquí Sí. abajo en la descripción de, bueno, aquí en todas partes donde salga el video, tus redes sociales y tu canal de YouTube también para que vayan a checar tu contenido. Y de verdad, muchas gracias y espero tenerte por acá próximamente otra vez y donde platiquemos más temas Claro de que ciencia, sí. porque luego son cosas que la gente evidentemente no platica y también es difícil encontrar a alguien como tú que neta le sepa un chingo al tema y que estés así súper chida para explicarlo. Entonces, muchas gracias por acompañarnos y pues ustedes, gente, gracias por vernos, por escucharnos. Recuerden que pueden encontrarnos en Facebook, YouTube, ahí nos pueden ver y nos pueden escuchar en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y todas las plataformas de podcast. Estamos como Trinchera del Caos, así le ponen y ahí sale todos los capítulos que tenemos hasta el día de hoy. Mi nombre es Miguel Metri, me pueden encontrar en Instagram como @MetriMiguel y pues muchas gracias por seguir viéndonos. Comenten, compartan todo lo que ustedes hacen porque de verdad nos hace muy feliz y nos ayuda muchísimo para seguir creando contenido. Espero que estén muy muy bien, les mando un gran saludo y un abrazo y que sean muy 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 increíblemente felices. Gracias por invitarme.